Hola, este es el video resolviendo ejercicios sobre el tema de anualidades, específicamente sobre el subtema de fondos de inversión. Bueno, por acá nos dice que las tablas de fondos de amortización, los fondos se establecen para pagar una deuda al vencimiento o cualquier otro fin. Para ello se realizan depósitos periódicamente, los cuales periodo a periodo generan o ganan intereses. Para adquirir un fondo se tienen principalmente dos formas, que es vencido y anticipado. Bueno, una explicación más simple sobre las tablas de fondos de amortización es que básicamente lo que se busca es descomponer la fórmula que hemos venido trabajando de amortización. Entonces, para eso se hace una tabla en lo que se detalla periodo a periodo qué corresponde, qué monto corresponde a qué, por decirlo de alguna forma. Qué monto corresponde a la cuota, qué monto corresponde al capital, qué monto corresponde a los intereses y por último se obtiene un saldo. Entonces, bueno, como les dije anteriormente, hay vencidas y hay anticipadas. Vamos a empezar resolviendo un ejercicio de anticipadas. Bueno, como pueden ver en la tabla, es muy parecido o comparte la misma idea principal a las tablas de amortizaciones que hemos venido viendo en contabilidad. Aunque normalmente las tablas de contabilidad eh, son más similares a las de a la tabla vencida. Entonces, tiene sus diferencias con la anticipada, pero la idea central es la misma a las que hemos venido trabajando en contabilidad. Bueno, el enunciado nos dice, el ejercicio 34, para ampliar su vivienda entre los 5 años, usted crea hoy un fondo con rentas mensuales anticipadas de 17.800 e intereses del 21% capitalizable mensualmente. Se pide A. Elabore una tabla de fondos para las primeras 3 cuotas. B. Determina la distribución entre intereses y cuota y el saldo del fondo de capitales para el periodo 40 y el periodo 60. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Bueno, lo primero que nos podemos dar cuenta es que ya nos dan R, que R es la cuota. La cuota nunca cambia a lo largo de los periodos, entonces podemos colocarlo para los 3 periodos. De este punto número A, que la cuota nos decía que era de 17.800. Ok, entonces, en esta cuenta que es de capital, nosotros colocaríamos, por decirlo de alguna forma, para que me entiendan más fácil, lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, en el banco en ese periodo, ¿verdad? Entonces, como es el primer periodo, pues solo tendríamos lo que colocamos de cuota, entonces serían 17.800. Y a este capital que está por acá, hay que sacarle el interés, que lo vamos a colocar por acá. Entonces, la fórmula de sacar el interés es muy similar a la fórmula del interés compuesto, porque aquí solo estaríamos sacando los intereses, entonces tendríamos que quitarle el 1 que trae la fórmula, entonces sería así. M igual C, la tasa de interés, y J. A esta fórmula tiene la diferencia de esta fórmula con la normal de interés compuesto es que el interés compuesto tenía un 1 sumando por acá. Y bueno, esta no la tiene, ¿verdad? Porque solo estaríamos sacando los intereses. Entonces tomamos esos 17.800 y lo multiplicamos por el 21% dividido entre 12. Y eso nos va a dar el monto de los intereses. Que el monto de los intereses es 311.5. Y el saldo sería la suma del capital
más la suma de los intereses. Entonces eso nos daría un monto de 18.111.5. Entonces así se saca el saldo. Hay otra forma también de sacarlo, que se los voy a mostrar en este momento. Voy a eliminar esto para sacarlo de la otra forma. Bueno, esta forma que les voy a enseñar ahorita es la que yo normalmente utilizo para sacar el saldo y los intereses. Tomo los 17.800 y lo llevo por interés compuesto. Sería 17.800. Ahora sí, 1 más 21% dividido entre 12. Y eso me va a dar el monto de 18.111. Y en vez de sumarlo como hice anteriormente, que agarré el capital y lo sumé con los intereses para obtener el saldo, para este método lo que haríamos sería tomar la cuota y restarla con el capital. Perdón, sería tomar el capital y restarla con el saldo, me equivoqué. Y eso nos daría el monto de... nos daría el mismo monto de interés que obtuvimos con el primer método, 311.5. Entonces les dejo esos dos métodos, ustedes sabrán cómo trabajarlo, cuál se les hace más sencillo. Ahora, bueno, como recuerdan, al principio les dije que el monto de capital iba a ser lo que nosotros tuviéramos en ese momento en el banco, ¿verdad? Entonces, tenemos que el saldo actual del periodo anterior fue de 18.111.5 y en este periodo número 2 estamos metiendo en el banco, ¿verdad? Como cuota estamos metiendo 17.800. Entonces al final lo que yo tendría en el banco sería la suma de ese saldo de 18.111.5 y de estos 17.800. Y obtenemos que el capital nos da 35.911.5. El interés nos daría que sería de 628.95 y el saldo nos daría 36.539. .95. Hacemos lo mismo con el tercer periodo, ¿verdad? Actualmente, al final del periodo 2 tenemos 36.539.95 en el banco y en el periodo 3 estamos introduciendo otros 17.800, ¿verdad? Entonces, el capital que tendríamos en ese periodo en el fondo de inversión sería de 54.339.95. Sacamos el interés, que en este caso nos da 950.94 y el saldo nos daría 55.290. Recordemos que el saldo es la suma de el capital más los intereses. Y eso nos da 55.290.89. Entonces ya cumplimos con el punto número A. El punto número B nos dice: determina la distribución entre los intereses y cuota y el saldo del fondo de los capitales número 40 y número 60. Entonces habría que hacer esto para el periodo número 40 y número 60. Hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? La primera es seguir haciendo o continuar con los siguientes periodos de la tabla hasta llegar al año número 40, pero bueno, eso nos tomaría demasiado tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es hacerlo directamente con la fórmula, ¿verdad? La de llevar a valor futuro. Sería M
17.800 sería 1 más la tasa de interés, 21%, dividido entre 12 por 39 periodos. ¿Por qué por 39 periodos? Porque recuerden que yo lo que necesito es hacer determinar la distribución de los intereses y de la cuota del periodo número 40. Entonces, calculo al periodo número 39 para partir de ese periodo hacer la distribución del periodo número 40. Ahorita lo van a ver más en detalle. Recordemos que es una anualidad anticipada. Entonces, este monto, ¿verdad? El monto que nos va a dar de valor futuro es el monto del saldo. Recuerdan que al principio del video les dije que era básicamente descomponer qué corresponde a cada qué del monto que nos da la fórmula, porque el monto que nos da la fórmula es el saldo final, pero nosotros queremos saber qué corresponde a intereses, qué corresponde a la cuota y qué corresponde a capital. Entonces, este monto nos va a dar el saldo final del periodo 39. Perdón, la fórmula nos va a dar el saldo final al periodo 39, que nos da 1.967.000. Punto 58. Ok, recordemos que la cuota siempre sigue siendo la misma, 17.800. Ok, ¿por qué calculé el periodo 39? Porque recuerden que el periodo 39 es el que usamos junto con la cuota para calcular el capital, ¿verdad? Que es el dinero que yo tendría en el banco a ese momento, o lo que yo me he ganado en ese fondo de amortización a ese momento. Entonces sería este 1.967.000 más estos 17.800 y nos da un monto de 1.018.767.583. Ok, entonces a este capital le calculamos los intereses, que sería de 17.828.43. O también, por el segundo método que les dije, sería llevar el capital a valor futuro, que nos va a dar el saldo, que va a ser de 1.036.596.0116, y lo restan con el capital para obtener el monto de intereses. Y así llegamos al número 40, ¿verdad? También nos están pidiendo el número 60 y hacemos exactamente lo mismo. Voy a copiar la fórmula para no tener que volverla a poner. Solo tener el cuidado de que acá ya no sería por 39 periodos, sería por el periodo 59. Y eso nos va a dar el monto de 1.845.418. Punto 843. Ok, la cuota sigue siendo la misma. El capital, que es la suma de la cuota del periodo actual con el saldo del periodo anterior, y eso nos va a dar 1.863.218.843. Calculamos los intereses, que nos va a dar 32.606.32. Y por último vamos a obtener el saldo de 1.895.825.172.
Bueno, si ustedes quieren saber, ¿verdad? Si ustedes hacen la tabla en el examen o en un quiz o en cualquier evaluación, ustedes mediante la fórmula pueden llegar al saldo de cualquier año. Por ejemplo, eh, pongámosle que yo, bueno, quiero saber si este saldo estaría correcto. Entonces, haría esta misma fórmula que está por acá abajo, pero en vez de colocar el periodo 39, colocaría el periodo 2. Y así obtendría si este saldo estaría correcto. Y así sucesivamente para cualquier otro periodo. Por eso les decía que es básicamente descomponer qué corresponde a cada cosa de la fórmula de anualidades. Y bueno, ya con eso llegamos al final del ejercicio porque ya encontramos el saldo del capital al periodo número 40 y al periodo número 60. Entonces, eh, pues ya lo obtuvimos. Como les dije anteriormente, para crear un fondo se tienen dos principales formas. La anticipada, que es este ejercicio que acabamos de realizar, y la vencida, que es el ejercicio que vamos a realizar en este momento. Que dice, un fondo de un fondo de 1.895.825.20 acumulados en 5 años se lleva de forma gradual con 60 pagos mensuales vencidos e intereses del 21% capitalizables mensualmente. Se pide elaborar una tabla de amortización para las 3 primeras cuotas y determinar la distribución entre intereses, cuota y el saldo final de los capitales número 40 y número 60. Ok, entonces como ustedes pueden ver, cambió un poco la tabla de amortización. Anteriormente el capital estaba, anteriormente el orden era cuota, capital, intereses y saldo. Ahorita mismo es cuota, intereses, capital y saldo. Se cambió de lugar el capital y los intereses para mayor facilidad, para que ustedes puedan realizar la vencida. Bueno, si nos damos cuenta en el ejercicio, lo primero es que no nos dan una cuota, entonces hay que sacar la cuota. Entonces, tenemos que el saldo final del fondo de amortización es de 1.895.825.20, ¿verdad? Ese sería el saldo de M. No tenemos R, que es la cuota, que es lo que andamos buscando. Entonces la fórmula era 1 más 21% dividido entre 12, 5 por 12, que en realidad serían 60 periodos, menos 1 y 21% dividido entre 12. Recordemos que es vencida, entonces no hay que colocarle el periodo extra. Y eso nos da que sería una cuota de 18.111.50. Recordar que la cuota es la misma para todos los periodos, sería 18.111.50. 18.111.50 y de nuevo. Ok, para este primer periodo, como es una anualidad vencida, ¿verdad? O se está depositando la cuota en el banco de forma vencida, ese primer periodo no va a generar intereses porque yo lo estoy depositando al final del periodo. Entonces durante todo ese mes no generó intereses porque lo metí, por decirlo de alguna forma, al último día. Entonces no me generó intereses. Entonces va a ser 0. Entonces el capital va a ser 18.111.5. ¿Por qué? Porque en las anualidades vencidas el capital va a ser la suma de la cuota más los intereses y eso nos va a dar el capital. Entonces ya lo obtuvimos.
Como es la primera cuota, ¿verdad? Y no tenemos intereses, el saldo va a ser igual de 18.111.50. Para el segundo periodo, ¿verdad? Ocurre lo mismo que en el periodo anterior. Yo estaría depositando esos 18.111.50 al final del periodo número 2. Entonces no me va a generar intereses. Pero ¿qué pasa? Recuerden que yo tengo 18.111.50 el periodo número 1 que los deposita al último día. Entonces, al último día del periodo 1, al último día del periodo 2, ya transcurrió un mes. Entonces, bueno, tal vez no un mes, pero ya transcurrió un periodo. Entonces, estos 18.111 ya les puedo sacar el interés, ¿verdad? Entonces sería 18.000, bueno, la fórmula sería 18.111.50. Recuerden que les dije que era una fórmula muy similar a la de interés compuesto, pero le quitábamos el 1 de la fórmula, entonces sería directo 21% dividido entre 12. Y bueno, eso nos va a dar el saldo del interés, que sería 316.95. Y recordarles que el capital, ¿verdad? El capital iba a ser la suma de la cuota más los intereses. En este periodo si obtuvimos el interés, digamos que sería el interés diferido, porque sería como del periodo anterior. Entonces nos va a dar 18.111.50 más 316.95 y eso nos da 18.428.45. Y el saldo, bueno, como ese es el segundo periodo, ¿verdad? Ya podemos, digamos, de una forma enseñarles el cálculo del saldo para los demás periodos. Que va a ser tomar el saldo del periodo tomar el saldo del periodo anterior, que nos dio 18.111.50, y sumarlo con el capital del periodo que obtuvimos. Entonces, la suma de estos dos nos va a dar el saldo del periodo actual. Entonces, para que me entiendan, vamos a tomar el saldo del periodo anterior, lo vamos a sumar con el capital del periodo actual y eso nos va a dar el saldo. Y bueno, el saldo nos da 36.539. .95. ¿Ok? Y repetimos el mismo proceso para el último periodo de este punto A, que va a ser tomar estos 36.539, sacarle el interés, al igual que lo hicimos en el periodo 2, y eso nos va a dar 639.44. Sumamos este interés que acabamos de sacar con la cuota y nos va a dar 18.750.94. Y sumamos el capital más el saldo del periodo anterior y nos va a dar 55.290.89. y bueno, con eso lo haríamos. Si notamos, el enunciado, al igual que el ejercicio anterior, nos está pidiendo el capital, nos está pidiendo la distribución de intereses, cuota y saldo para el periodo 40 y el periodo 60. Entonces habría que hacer exactamente lo mismo que hicimos en el periodo anterior. Como les dije, hay dos formas de calcularlo. Una sería hacer la tabla, ¿verdad? Toda hasta llegar hasta el periodo 39. O mediante la fórmula de anualidad vencida, calcular el saldo a esa fecha, que sería la cuota, que sería R, uno más 21% dividido entre 12 y serían 39 periodos menos 1.
Y acá abajo sería 21% dividido entre 12. Y entonces sería 1.967.58. A este monto que es el saldo le sacamos el interés. Bueno, primero colocamos la cuota, ¿verdad? Recordamos que la cuota es la misma para todos los periodos. Y ahora sí podemos sacar el interés, que da 17.516.93. Y bueno, el capital, recordar que la cuota más los intereses nos va a dar 35.628.43. Para el periodo número 59 y 60 vamos a hacer exactamente lo mismo. Bueno, no calculé el saldo final del periodo número 40, voy a calcularlo, que es de 1.036.596.013. Ok, entonces ahora ya podemos calcular, ¿verdad? El saldo de la cuota número 60. Entonces vamos a tomar la misma fórmula, como les dije anteriormente. Sí hay que tener cuidado con cambiar el número de periodos, ¿verdad? Que en este caso sería 59. Y eso nos va a dar un saldo de 1.845.418.84. La cuota sigue siendo la misma. Calculamos el interés. Y el interés nos va a dar 32.294.82. Y bueno, por último, el capital nos va a dar 50.406.32. Y recordar que el saldo iba a ser la suma del capital más el saldo del periodo anterior. Entonces nos va a dar 1.895.825.17. Y con eso llegamos al final del ejercicio. Si vemos, ¿verdad? El saldo final de este ejercicio, que es vencida, nos da igual que el de la anticipada. Entonces, digamos que esto como que nos muestra la diferencia entre ambos métodos. Si le prestamos atención, nos damos cuenta que los intereses sí nos dan diferente. Nos da una distribución casi que diferente de los intereses. Me imagino que eso se debe que a una es anticipada y la otra es vencida. Y bueno, con eso llegamos al fin de los ejercicios.